Les comento, fíjense, estaba yo leyendo cosas súper interesantes. Resulta ser que están haciendo experimentos increíbles de niños que nacen por cesárea. Ustedes saben que cuando un bebé nace por cesárea se pierde todo el contacto con... Hola Mariana, se pierde con... Ya no voy a saludar ahora porque si no, no me voy a concentrar, ¿vale? Se pierde el contacto con toda la flora vaginal, con todo lo que está ahí en la vagina, que es bastante importante para desarrollar la inmunidad del bebé. Entonces, ahora, antes de ponerle la vía a la madre para una cesárea y antes de, por supuesto, de anestesiarla y antes también de empezar a introducir el antibiótico preventivo que es obligatorio introducir en los protocolos, hola a todos, resulta que toman como esponjas o algodones y lo meten dentro de la vagina de la madre para que quede bastante impregnado con la flora de la vagina y que no tenga el efecto del antibiótico y tampoco tenga ninguna otra cosa encima. Entonces lo guardan en un medio cálido y húmedo para que en el momento que nazca el bebé se lo ponen encima para hacer que esta transmisión de estos microorganismos no se la pierda el bebé que nace por cesárea. Es súper interesante porque esto, a la vez que la lactancia es lo que le va a dar y conferir al bebé, le va a conferir la inmunidad. Pero más interesante es que nosotros en realidad somos como cuando yo leía las cifras, yo decía, yo estoy leyendo mal, algo estoy mal informada o no entiendo, y volvía yo a leer, y es que resulta que, bueno, hay autores que hablan de 100 trillones de microorganismos, entre bacterias, virus, hongos y todo tipo de microorganismos que conviven con nosotros, y hay otros que dicen 100 en cada uno de los intestinos y total quedan en un aproximado entre 100 y 400 trillones. O sea, es una locura, realmente. Quiere decir que, como bien dice una de las personas a la que yo escuchaba, somos como un tubo en el que se alojan millones de millones de millones de microorganismos y luego nosotros, pues somos nuestro genoma, la relación está arriba de 100 a 1, o sea, nosotros somos menos relevantes en cuanto a presencia en nuestro propio cuerpo que los microorganismos. También mis dos hijos nacieron por cesárea y por eso me parece tan importante e interesante que tengamos cada vez más información en relación a estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no pensamos, por ejemplo, que la parte de arriba de toda esta parte de la piel y toda la boca y todo esto le va a transmitir al bebé microorganismos, pero es que sí se los transmite. Entonces, se considera que todo el emuntorio, todo lo que es el epitelio eh, gástrico, en realidad empieza, bueno, todo es lo mismo, aunque se vaya diferenciando en diferentes zonas, viene del mismo origen, ¿no? Entonces resulta ser que han encontrado que las bacterias que están en la parte alta de la madre sí que llegan al bebé, cosa que antes no se pensaba. ¿Por qué es relevante todo esto? Bueno, primero porque se está volviendo a algo muy interesante que es tratar de respetar las condiciones de la naturaleza con las que fueron concebidos, ¿no? O sea, nuestro diseño, que yo no sé quién lo habrá hecho, nuestro diseño está hecho para que nosotros recibamos, no solo el hecho que nos aprieta la madre, nos exprime, nos haga todo el agua de los pulmones con las contracciones y al pasar por el canal del parto, sino que también nos deja esta impronta celular de memoria de bacterias e inmunidad, ¿no? Eh, entonces, fíjense, yo estaba leyendo algo que bueno, a mí me emocionó muchísimo. Resulta que hay una doctora que tengo que buscar su nombre y prometo ponerla después porque no la encontré. La estuve escuchando muchos días y se me olvidó el nombre, que es una persona increíble que está haciendo una serie de experimentos muy interesantes con ratones. Ella está haciendo que los ratones estén en un medio estéril
y digamos que le mata un poco la microbiota, ¿no? Que vamos a decir que microbiota y microbioma para nuestros propósitos en este momento es lo mismo, que son los microorganismos con los que convivimos en el tracto digestivo y bueno, en todo el cuerpo, pero ahora estamos hablando del tracto digestivo. Eh, Se les quita la oportunidad de tener bacterias y se les tiene en un medio bastante estéril. Y después se tienen a unos ratoncitos que están gordos, los han hecho que se engorden, y otros ratoncitos que están delgados. Agarran y les extraen flora intestinal a los que están gordos y se lo implantan a los estériles, a un grupo de los que están esterilizados, no son estériles, quiero decir que en un medio ambiente esterilizado. Y también del grupo de los delgados hacen lo mismo. Entonces es súper curioso porque a partir de ahí en la dieta les dan lo mismo de comer, exactamente lo mismo a los dos grupos. Y sin embargo, los ratoncitos que recibieron los microorganismos o la flora o digamos que la implantación de heces de los ratoncitos obesos, siempre se mantienen obesos. Y los que reciben lo de los delgados siempre se mantienen delgados. Entonces, estas personas que hacen este experimento dicen, bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver, supuestamente hay un tema evolutivo donde si uno pasa 4 generaciones con el mismo rasgo, muy probablemente ese rasgo ya se continúe dentro de la especie, o sea, si es un rasgo que logra sobrevivir. Y entonces ellos pues permiten que haya 4 generaciones de obesos y 4 generaciones de ratones delgados, ¿no? ¿Qué pasa? Que en 4 generaciones intentan darles cosas distintas para modificar la flora y no se logra. Siguen siendo los obesos obesos, los delgados delgados y siguen teniendo el mismo tipo de flora. Sin embargo, fíjense qué cosa más bonita. En el hombre, sí se puede a una edad relativamente alta, quiere decir que no cuando somos bebés, sino cuando ya somos adultos, modificar por completo la flora intestinal haciendo cambios en la alimentación y a veces hace mucho tiempo para las enfermedades autoinmunes y para las enfermedades que tienen que ver con el tracto digestivo, hay implantes de heces fecales para hacer que se colonicen más ciertas bacterias que serían benéficas para el cuerpo. Ahora imaginen ustedes cómo está la ciencia cuando tenemos entre 100 y 400 trillones de microorganismos que tienen que convivir entre sí para poder decidir qué es exactamente lo que establece un equilibrio entre unos y otros. Realmente nos espera una labor increíble enfrente, queda mucho, mucho camino que recorrer porque pues no es lo mismo pensarnos como dueños y señores de nuestro cuerpo, a donde albergamos unos cuantos bichitos, a sentirnos que nosotros somos minoría y los bichitos son mayoría. ¿A qué me lleva esto? Nuestras medidas con los niños, antes los niños salían, tocaban la tierra, gateaban, se llevaban las manos a la boca, se ensuciaban. Los niños tenían mucha más resistencia que los niños de ahora. No había la cantidad de asma, no había la cantidad de bronquitis, no había la cantidad de problemas intestinales que hay hoy en día. Entonces, llevando esto a nuestro momento actual, yo no digo que no se laven las manos, por favor, lávense las manos todo lo que ustedes quieran, pero hay que tener un poco de cautela en que uno no esté invirtiendo el sistema inmune, porque el sistema inmune en realidad se activa en el tracto digestivo y es donde ocurre la mayor parte de las reacciones que tienen que ver con la inmunidad en el cuerpo. No, no ocurren en otros sitios tanto. Más del 90% de esta actividad de inmunidad ocurre en el tracto digestivo. Ocurre después del estómago, empieza el intestino delgado, se absorben muchas cosas en el intestino delgado y otras cosas pasan al intestino grueso y ahí se absorben, pero nuestras reacciones inmunes están centradas ahí. Si nosotros nos volvemos tan miedosos, tan asépticos, estamos todo el tiempo limpiando a los niños, no los dejamos convivir. Por eso se acuerdan que cuando uno lleva a los niños la primera vez a la guardería, es pasaporte seguro a que se van a infectar, se van a contagiar, van a tener no sé cuántas infecciones de la infancia. Eso es lo normal y eso es lo que uno espera realmente. Uno espera que eso sea lo que ocurra para que esos chiquitos
pues desarrollen su inmunidad. Entonces, bueno, esa es una parte que es importante comentar. La otra parte es el uso de los antiácidos. Fíjense, nuestro estómago tiene una acidez increíblemente alta, muy, muy alta, y es así porque se encarga esa acidez de digerir todos los alimentos bueno, en realidad cuando hablamos de higiene, mis perras están emocionadas, no sé por qué, pero bueno, hablamos de higiene intestinal o de salud intestinal y no tomamos en cuenta que desde el momento que nosotros nos metemos un alimento a la boca, las enzimas que tenemos, la milasa, la proteasa, todas las enzimas que tenemos en la saliva, empiezan a degradar los alimentos y que cuando decimos que no tenemos tiempo o que comemos muy rápido, yo soy culpable de eso porque como con mucha prisa, en realidad no le estamos dando oportunidad al alimento de mezclarse con todo lo que se tiene que mezclar para después pasar al estómago. En el estómago, los ácidos acaban de desbaratar este alimento y lo pasan después al intestino delgado. Nosotros hacemos nuestra absorción de todos los nutrientes en el intestino y si tenemos alterada la flora y alterado el tejido, que yo les explicaba una vez que el tejido va como una malla cerrada y que cuando hay permeabilidades que se abre y se empiezan a pasar las moléculas que no deben de pasar, tanto de alimentos como de microorganismos que no pertenecen en otros sitios, y entonces después de que, por ejemplo, eso pasa mucho con el gluten y las enfermedades autoinmunes. El gluten en realidad es una proteína muy poco digerible por los seres humanos. De hecho, la gran mayoría de la gente considera que no es digerible y que si no se tiene una intolerancia importante, se tiene pues la alergia. Pero que no por el hecho de que uno no salga celíaco, uno no tiene una intolerancia al gluten. Entonces, cuando metemos este tipo de alimentos a nuestro cuerpo y causan esta permeabilidad y nos abren la malla, pues resulta ser que la absorción de lo que teníamos que haber hecho en ese lugar, pues ya no es normal, porque ya se pasaron moléculas que lo que hacen es activar el sistema inmune a pelear contra esas moléculas y después acabar peleando contra sus propios órganos, como los hablé. Esto se los comenté en otro video que pueden ver. Tenemos entonces que nuestro estómago, que es muy, muy ácido, tiene una tapita que se cierra para que esa acidez, que si se regresara realmente con el nivel de reflujo que a veces tenemos, pues nos quemaría por completo, nos haría un agujero. Pero como hoy en día resulta ser que la gran mayoría de la gente, o yo acabo de escuchar que a mi marido ayer le dijeron que antes de bajar los pies de la cama se tome un omeprazol, o sea, un antiácido para que después se pueda tomar todos sus medicamentos. ¿Qué hace eso? Eso alcaliniza y no permite que haya una buena acidez, que digiera bien y que se respeten los microorganismos del estómago al intestino. Estamos alcalinizando y como estamos alcalinizando esa tapa que se cerraría totalmente, esa válvula, deja de cerrarse y de sellarse bien y permanece medio abierta y ahí empieza no solo el reflujo, empiezan las hernias, empiezan toda una serie de problemas del estómago y de la digestión que se pueden prevenir perfectamente bien si uno le hace caso a lo que uno tiene que comer. Es evidente que cuando uno consume un exceso de azúcares y un exceso de comidas procesadas, lo que estamos generando en el cuerpo es que esto va a fermentar un montón de alcoholes, nos va a causar un montón de gases, no va a permitir que con toda esta cantidad de gas que se hace y la inflamación que ocurre o hinchazón, se absorban los nutrientes adecuados. Tampoco nos da ningún tipo de nutriente porque no es que estamos comiendo comida densa en nutrientes. Y entonces vamos alterando poco a poco, no sé si se dan cuenta, pero todo va teniendo que ver, ¿no? La boca y como tenemos la boca, la garganta, toda la mucosa es la misma. Luego los alimentos que nos metemos, luego la acidez que tiene el estómago, la limpieza con la que tenemos. Bueno, pues si aquí tenemos bacterias, pues van a entrar aquí y si somos capaces nosotros de pasarle esas bacterias a un bebé que está dentro de nosotros, imagínense la importancia que tiene para nuestro propio cuerpo. Entonces, pues, si bien, miren, ahora hay una enorme controversia y yo creo que hay mucha confusión porque
la gente no se acaba de poner de acuerdo porque la gente cree que hay como una verdad y esa verdad hay que decirla y es para todo el mundo la misma verdad. Eh, es un problema esto porque hay un movimiento carnívoro muy importante y muy fuerte y hay un movimiento keto y luego hay un movimiento paleo y luego hay un movimiento vegano. Todo el mundo está contrapuesto en vez de buscar que hay un montón de cosas, como entre un 80 y un 90% de acuerdo en que los alimentos procesados y refinados son altamente dañinos para el cuerpo. Si nos ponemos de acuerdo con eso, no tenemos más que pensar, ah, bueno, pues me voy a dejar de meter alimentos ultraprocesados porque me daña el cuerpo. No solamente es un tema de estética y de obesidad, olviden eso. Es un tema de salud en todos los órganos. Entonces, sí que estamos de acuerdo en eso. Luego resulta que, por ejemplo, la gente que hace carnívoro eh, es muy interesante porque están logrando revertir enfermedades autoinmunes muy graves y revertirlas completamente haciendo una dieta totalmente carnívora sin ningún carbohidrato. Después les investigan su flora y su flora es normal, no tiene ningún problema. Ellos argumentan que, claro, que entre más carbohidratos nosotros comemos, pues que hay grupos de alimentos de los vegetales que provocan gases, que provocan metano y que eso es lo que hace que nos hinchemos y no podamos absorber los nutrientes y que no hay una cosa contundente de que sean importantes los vegetales. Luego están el otro grupo que dice que absolutamente no, que sin los vegetales de hoja verde, pues no estaríamos en ningún sitio. Hay gente que dice que la clorofila de las hojas verdes es el centro de la clorofila es de magnesio. Esa es la importancia que yo siempre hablo del magnesio. Es como si fuera la sangre de las plantas, pues en el centro tiene magnesio. Y el magnesio nos ayuda en la salud en cosas muy, muy, muy importantes. Entonces, que es una fuente importantísima de magnesio el comer verduras de hojas verdes. Yo en lo personal no me quiero decantar por ninguna teoría sin estudiarlas a fondo porque pues yo no tengo estudios muy avanzados, leo muchísimo, pero necesitaría leer y leer y leer antes de pronunciarme. Yo lo que creo es que hay casos y para cada cosa y que hay momentos para cada caso. O sea, yo ahora que estoy con el grupo de las que aquí están conmigo, que se los agradezco, eh, pues, ¿qué estoy intentando? Hacer un mes de eliminación de alimentos que suelen ser inflamatorios para que después se pueda o investigar con diferentes tipos de alimentos como las crucíferas, quitar el brócoli, quitar ciertas cosas, alimentos que uno ya nota que a uno no le van muy bien, o reintroducir muy despacito, más o menos cada 3 a 5 días, alimento por alimento de los que se fueron retirando. Y, por ejemplo, si se van a tomar lácteos, pues tomar lácteos de oveja primero o de cabra, grasos y de un tipo y poquitos, ¿no? En relación a los tubérculos, por ejemplo, hay gente que dice, y yo creo que puede tener toda la razón, yo no soy enemiga de los tubérculos, de la yuca, del camote, del boniato, inclusive de la patata, pero fíjese que, bueno, es muy interesante porque resulta que esos son almidones que pueden ayudar muchísimo a potenciar una buena flora intestinal, pero que tienen que consumirse a una temperatura fría, porque el almidón resistente que después ayuda a la flora no se conserva como buen almidón después, se vuelve un carbohidrato que no es útil para el cuerpo. Y entonces sí que dispara mucho más el azúcar. De esto voy a investigar más y voy a hacer otro live. Entonces, más allá de esta permanente controversia y confusión, uno puede empezarse a hacer cargo como de decir, bueno, yo me voy a quitar estas cosas, voy a experimentar qué me pasa sin los lácteos un tiempo, qué me pasa sin estas verduras o qué me pasa sin los frutos secos. Yo le soy franca, yo ahora estoy pasando una cosa de abstinencia con las almendras
muy interesante porque sí que noto que me estoy desinflamando y yo estaba adicta a las almendras. Se había vuelto un tema importante y es una adicción muy común. Entonces, poder llegar a hacer una alimentación con sentido común y con una escucha del cuerpo es súper diferente a hacerla dogmática y pragmática y pensar que hay alguien afuera que tiene la verdad, nos va a decir exactamente cómo y nosotros estamos expectantes sin leer nada, sin informarnos y sin meternos a pensar, bueno, ¿qué le estoy haciendo a mi cuerpo? Hay gente que está consumiendo una cucharada de vinagre de manzana con la madre, orgánico, todo lo que se pueda orgánico es mejor en un medio vasito de agua, a veces tibia, a veces al tiempo, en las mañanas, y eso aparentemente ayuda muchísimo a repoblar la flora intestinal y también acidificar el estómago que le hace falta. Más bien, en vez de que le sobre ácido, le falta ácido al intestino. Cuando hay gente que no logra, por ejemplo, gente que no tiene vesícula, es muy importante que tome enzimas digestivas. Si hace una alimentación low carbo keto, y que probablemente necesite añadir ácido clorhídrico para aumentar el ácido clorhídrico, porque eso es realmente lo que quita el reflujo y la acidez estomacal. Es totalmente invertido a lo que hacemos. Una cosa es ir a la raíz de las cosas y a la causa, y otra cosa es estar tratando y tapando síntomas. Entonces, eh, no sé, miren, por ejemplo, cuando uno consume grasas sanas, por ejemplo, el aceite de coco tiene ácido caprílico que ayuda contra las cándidas. Cuando hay mucha cándida, que es lo que producen los carbohidratos, a veces se vuelve sistémica y las dietas de eliminación pueden ser súper útiles. Entonces, si uno consume aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla, en realidad se quita las otras grasas que no sirven gran cosa. Yo tampoco les recomiendo en una alimentación de eliminación dedicarse a comer todo el día tocino o chorizo, porque creo que es importante limpiar, dejar que todo sea lo más sano posible, dejar descansar al intestino un poco y ir luego reintroduciendo las cosas, ir viendo cómo me siento, que eso yo se los he dicho. Entonces, los omega 3 que encontramos en los pescados, en la yema de huevo, la vitamina D, que también está en lo mismo. Todo esto ayuda a la absorción del complejo B, de la vitamina K. O sea, todo es una cadena, no hay nada que esté. Yo me puedo tomar todos los suplementos del mundo en un tarro cada mañana y si yo no tengo la pared bien ordenada en el intestino y si yo no consumo las cosas que me van a ayudar a que yo tenga a dónde recibir, digamos, a los microorganismos que necesitan, pues, duplicarse o tener más de ellos, no va a pasar porque no hay un equilibrio en mi organismo. Y no, y como está abierta la malla, pues no estoy absorbiendo, se está pasando. Hay gente que está suplementando zinc, vitamina D, magnesio, pero si tú no corriges tu flora y tu pared intestinal, es muy difícil que absorbas. Entonces, una cosa que es muy importante mencionar son los edulcorantes que se usan en keto. No es un tema tan importante para mí en estos momentos hablar de que puede disparar la insulina y que es una manera de saberlo sería con el test de glucosa que yo les digo cuál es el que va bien, cuál es el que no. Yo en lo personal utilizo stevia y monk fruit, eh, pero sí que estos polialcoholes, después el maltitol, el xilitol, el eritritol, pueden causarnos gases. Si nos causa algo gas, por favor, párenlo, porque esa es la manera que tiene su cuerpo de decir que eso no lo consuman. Entonces, no se tomen algo para que lo que les cae mal no les dé gases y se lo puedan comer. Más bien quítense lo que no pueden comer porque les causa gases. Cuando uno sana del intestino, después puede reintroducir algunos alimentos que no le han ido bien a uno con el tiempo y ver si ahora ya le va bien. Pero ante todo, respeto y escucha al cuerpo. Eso es primordialmente lo que yo quería decirles. Entonces sí que es súper importante que uno, digamos, que tenga mucho cuidado en la alimentación cetogénica con el tema de los polialcoholes y de los alcoholes estos que no hacen daño porque pues no te van a producir picos de glucosa.
pero a lo mejor sí que te produce otras cosas. Ahora recuerden, por favor, no somos iguales nadie entre nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacer su propio experimento de lo que le va bien a su cuerpo, lo que no le va bien a su cuerpo, y ir quitando y probando. Y todo lo que se puede ayudar en eso, pues qué maravilla. Yo me encanta poder apoyar que la gente retire y vuelva a diferentes alimentos. Pero no me gusta cuando la gente tiene como metido en la cabeza que tiene que tener a fuerza una ingesta de algo que no le va bien porque le gusta. Y me parece como, bueno, pues si te puede gustar, pero si no te va bien, si fuera tu hijo el que lo está haciendo, le dirías no comas eso que te va mal. Pues uno tiene que tomar un poco las riendas de su vida para hacer lo mismo, ¿no? Que Joselia me pasó a mí, el médico me pasó Omeprazol, pero no compré. Con esta alimentación ya no tienes arroz ni gas. Claro, es así. La gente receta omeprazol hoy en día como decir toma un vaso de agua. Y sí, fue en Santa, se trata esto del almidón resistente, es en efecto de lo que estoy hablando, es esto de la patata, de los tubérculos, que tienen su momento y su lugar. Las personas que están con sus ciclos menstruales y que sienten, por ejemplo, esta necesidad de dulce, se los decía yo la vez pasada, pueden incorporar una porción de este tipo de carbohidratos en la noche, durante la semana antes de la regla. Digamos que nadie tiene que ser un cetogénico puro y estarse midiendo las cetonas todo el día para cumplir con algún requisito, a menos que tengan un tema claramente cetogénico. O sea, es cierto que se ha encontrado que las cetonas, eh, bueno, pues obviamente los que abogamos por la alimentación cetogénica pensamos que los ácidos grasos que provienen de las cetonas son muy útiles para el intestino, para el cerebro y que además son capaces de llegar a todo el cuerpo y nutrirnos. Sin embargo, yo después de una alimentación de eliminación, creo que con un mes se puede uno haber dado cuenta y respetar los resultados, ¿no? Porque no ir, no, yo me harté y ahora quiero donas y 5 donas en un día, pues porque yo ahora no comí donas un mes, ¿no? Entonces, pues eso, estén atentas a cómo funciona su cuerpo. Este es un tema que da para un montón realmente. La salud intestinal está muy relacionada con la enfermedad mental, está muy relacionada con el Alzheimer y con el Parkinson, está relacionada con la salud de todo. Es la base y el centro, digamos que le llaman el eje, bueno, hay quien le llama intestino-cerebro, ahora hay un eje que es intestino-pulmón. Los chinos no están equivocados cuando hablan de que el pulmón y el intestino son meridianos que son sinérgicos, por lo cual generalmente una cosa que ocurre en el intestino también ocurre en el pulmón, y cuando uno cuida el pulmón, cuida el intestino y viceversa. Entonces, pues vayamos poco a poco porque ya pasó media hora y si lo dejo muy largo, eh, pues después no lo escuchan, pero dejen preguntas, tengan inquietudes, lean y vayamos explorando juntas cosas y verdades que se puedan aplicar a cada uno. La única verdad que es absolutamente cierta es que comer porquerías no le puede servir a nadie. Eso no es de utilidad a nadie. Esa es la única verdad de la que partimos todos. A partir de ahí, yo en lo personal creo que las frutas no son muy buenas y si fueran a comer fruta, que fuera de los índices glicémicos más bajos. Las bayas me parecen una buena elección de frutas, pero también en este mes de eliminación, mínimo los primeros 20 días, yo no lo haría para dejar que descanse el intestino. Y las personas que tienen enfermedades autoinmunes, échenle un vistazo al tema carnívoro. Es muy interesante. Hay gente logrando cosas increíbles, aún con la esclerosis múltiple. Vale la pena porque, pues, después de tantas cosas que nos hacemos con los médicos, que ni nos preguntamos si sí o no y nos hace sufrir. Fíjese, hoy escuchaba, ya voy a terminar, pero hoy escuchaba una persona que decía, ¿tienes 5 minutos para ti en el día? 5 minutos tienes para ti y tu salud, porque, bueno, si no, vas a tener que tener muchas horas para tu enfermedad, pero seguro que 5 minutos somos capaces de sacarle al día para algo. Bueno, pues toma 5 minutos de tu día todos los días, y haz una introducción de un hábito durante 2 o 3 semanas, pero que no falles, ya sea que tú medites 5 minutos al día o que hagas ejercicio
movimientos, estiración, yoga, 5 minutos al día. O que escribas durante 5 minutos cómo te estás sintiendo en relación a lo que estás comiendo. Introducir hábitos poco a poco y de corta duración es súper útil. Nadie puede decir, no tengo 5 minutos para mí. Entonces yo les sugiero que agarremos este tipo de tips útiles, prácticas, y hagamos algo para nosotras y digamos, bueno, pues me voy a fijar en, durante 5 minutos, voy a anotar lo que he comido el día de hoy, cuando me inflamé, o voy a empezar a hacer estiramientos, o voy a empezar a hacer ejercicios de movilidad porque me estoy atrofiando. No tengo que, dicen que es increíble, pero que si todos los que nos inscribimos a los gimnasios fuéramos al gimnasio, no podríamos entrar porque ya cuentan los gimnasios con que la gente que se inscribe al gimnasio no va a ir. Entonces, pues no nos pongamos metas de esos niveles y después decir es que no tengo tiempo. Agarremos metas muy pequeñitas y volvámoslas metas de 5 minutos. 5 minutos para el día de hoy, para mi salud, tanto en mejorar mis condiciones de sueño, en mis condiciones de ejercicio, mis condiciones de desestresarme, mis condiciones de alimentación. 5 minutos al día. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta. Eh, ¿Qué me ibas a preguntar, Fuensanta? Cuéntame. Cuando no hay vesícula, Ana Patricia, se compran enzimas digestivas. Yo te mando links. Hay de la marca Now. Tendríamos que ver dónde estás y qué marcas hay en el momento porque luego cambian. Es importante tener enzimas digestivas y ácido clorhídrico, dependiendo de la situación de cada quien. Y Fuensanta, no sé qué es lo que me ibas a preguntar porque aparece ahí, pero no me fijé en el momento. Pero bueno, lives de eso seguiremos haciendo y ustedes dejan preguntas y yo con todo el gusto del mundo hago el live de eso que nos interese a todos. Así que si ya no tenemos más preguntas, no sé si alguien tenga algo. Sí, Laurita, es increíble realmente escuchar el cuerpo. Sí, el vinagre de manzana siempre diluido en agua, siempre. Hay quien lo está haciendo, Elena, en la mañana y en la noche y nota que aparte de que le baja la glucosa, se siente mejor del intestino. Entonces, pues muy bien. 5 minutos de nuestro día, María, así es. Vamos de poco en poco a poquito, algo para el estreñimiento. Sí, eso es otro live, pero te lo mando en directo. O sea, hay muchas cosas que hacer para el estreñimiento. El aceite de oliva sirve bastante y los electrolitos, sobre todo el magnesio, en la noche aumentarlo puede ser de muchísima utilidad. Aceite de oliva, magnesio, MST, aumentar electrolitos, hidratarnos bien y luego vamos viendo, porque tenemos que fijarnos bien que estés consumiendo esto primero para no aumentar muchas cosas. Pues gracias a ustedes y bueno, pues me despido. Y muchas gracias por haber estado en otro Keto Sí.